Buenos días para todos. Es un gusto estar esta mañana con ustedes y le doy muchas gracias al Señor por este privilegio de poder compartir esta enseñanza de esta mañana con todos ustedes. Mi oración es que el Señor abra nuestro corazón, nuestra mente, y lo que aprendamos hoy lo pongamos en práctica en nuestras vidas. Hoy el tema que vamos a tratar dice así, dice actuar a la manera del hombre o a la manera de Dios. Y voy a hablar de estos aspectos porque pues hay una pregunta que alguna vez nos hacemos y es ¿qué significa realmente actuar conforme a la voluntad de Dios? Hay muchas acciones que nosotros hacemos en nuestra vida, tradiciones que tenemos y pensamos que es lo que Dios quiere. Pero cuando nos miramos a nosotros y empezamos a mirar la Escritura, nos damos cuenta que estamos lejos a veces de su voluntad, que lo que hacemos no le agrada a Dios. Y aún en nuestra mente y en nuestro pensar de hombres creemos que es la forma en que debemos hacerla. Esta mañana, entonces, vamos a hablar de 6 aspectos que tienen que ver con este tema. La forma en que los hombres hacemos las cosas, pero que Dios nos dice en su palabra cómo le agrada a Él que las hagamos. Voy a comenzar invitándolos a que miremos en el libro de Isaías, en el capítulo 55 y versículos 6 al 8. Los versículos que voy a leer aquí están en la Nueva Traducción Viviente, pero pues no importa la escritura que ustedes tengan, pues ahí lo pueden leer. Dice en el libro de Isaías 55:6: busquen al Señor mientras pueda encontrarlo, llámenlo ahora mientras está cerca. Que los malvados cambien sus caminos y alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal. Que se vuelvan al Señor para que les tenga misericordia. Sí, vuélvanse a nuestro Dios, porque Él perdonará con generosidad. Y el 8 dice: mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. El profeta Isaías aquí nos hace énfasis en algo importante y que tiene que ver con este tipo de pensamientos que los hombres tenemos. Y es que estos pensamientos y muchos de estos pensamientos no son los pensamientos del Señor. Y los caminos que yo intento seguir no son los caminos del Señor. Entonces, a través de estos aspectos que vamos a mirar, vamos a encaminarnos de estas cosas que hacemos, pero quiero aclarar que aquí la intención no es señalar a nadie. No es decirle a un hermano, usted lo está haciendo mal. No, Dios no hace eso con nosotros. Dios no nos condena, Dios no nos señala. Dios quiere instruirnos a través de su palabra para que evaluemos todo lo que hacemos y nos conformemos a su voluntad. Porque su voluntad, como dice su palabra, es ¿qué? Agradable y perfecta. Entonces, vamos a mirar estos 6 aspectos. Y como son 6 aspectos y es un poquitico largo, pues no me voy a detener en una profundización muy grande porque cada uno de estos merecería una predicación especial si uno los tratara uno por uno. Los voy a mencionar porque estas cosas que hacemos las vemos cuando hablamos con la gente en un mundo en el que estamos, inclusive nosotros las hemos vivido y el Señor ha tenido que decirnos y hablarnos al corazón para que actuemos no conforme a lo que creemos, sino a lo que Él desea. El primer aspecto que vamos a mirar es la forma de ayudar, ¿sí? Y aquí vemos en la gráfica ayudar o actuar por motivos egoístas. Nosotros, cuando uno habla con las personas, dice, bueno, yo ayudo, yo quiero dar, pero en nuestro corazón
muchas veces esa ayuda es condicional. Esa ayuda depende de, ¿cierto? A veces damos con una intención de tener un beneficio propio, de recibir algo nosotros. Vamos a mirar aquí en Filipenses 2, 12, 15, que dice el Señor. En estas gráficas los versículos que voy a citar están aquí en la partecita de abajo, para que, si quieren, los anoten. Y bueno, yo les puedo compartir después esta presentación, para que puedan después mirarla. ¿Qué dice el Señor aquí? Pablo decía, queridos amigos, Filipenses 2:12, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes. Y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Hagan todo sin quejarse y sin discutir, para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. ¿Qué resalta Pablo aquí en este versículo? Y me llama la atención cómo comienza. Y dice, ustedes han obedecido cuando yo esté o he estado con ustedes, pero háganlo o síganlo haciendo cuando yo no esté. Esta parte es importante, ¿por qué? Porque nosotros a veces hacemos algo y, como decían por ahí, cuando el policía me mira, yo me porto bien, pero cuando no está, pues yo hago lo que quiero y a veces hago lo que a mí en mi voluntad me parece. Esta advertencia, o más bien esta meditación de Pablo aquí, nos invita a pensar en todo lo que hacemos. ¿Por qué? Porque Dios está presente siempre. Y Dios sí puede ver nuestro corazón. Así que cuando damos algo y ayudamos, Dios mira, es el corazón nuestro. Dios está mirando la forma en que lo hacemos. Y si por alguna razón mi intención de ayudar tiene algún propósito personal mío, Dios me invita a pensar en la forma en que voy a dar esa ayuda, en la forma en que quiero agradar al Señor. Así es de que pensando en esto quita de mi mente toda intención personal, toda intención que esté lejos de agradar al Señor. Dice también, es Dios quien produce en nosotros tanto el querer como el hacer. Pero para que Él produzca en nosotros eso, nosotros debemos estar con Él. Porque lejos de Él, pues no tendremos eso. Y seguiremos actuando más conforme a nuestros pensamientos y como queremos hacerlo que como Dios quiere. Y Él nos dice aquí, en estos versículos, cómo debemos hacerlo. Entonces dice, sin quejarnos, ¿cierto? Sin discutir, sin peleas o contiendas, llevando una vida limpia e inocente, dar sin esperar nada a cambio. Esto es una instrucción clara de la palabra del Señor. Sin esperar recibir nada a cambio. Uno escucha a las personas diciendo, bueno, yo ayudé a fulanito, pero ni las gracias me dio. A veces nomás esa frase indica que tú tienes algo que estás esperando. ¿Y qué pasa cuando pasa eso? Te sientes frustrado. Y a veces eso te lleva a decir, no, yo no sigo dando. Porque ¿para qué? No tiene sentido. Además, en estos versículos dice que Él da inclusive al corrupto y al perverso. Dios no mira esa condición. Él es libre y nos pide que hagamos lo mismo. Entonces, cuando vayamos a hacerlo, pensemos en estas palabras. El segundo aspecto que vamos a mirar es, por ejemplo, el tema relacionado con la obediencia. Y aquí vamos a hablar
de dos cosas que tienen que ver con esto y este tema es bastante extenso. Y vamos a hablar de la obediencia basada en el miedo y en el legalismo. ¿Qué es el legalismo? El legalismo no es otra cosa que buscar el favor de Dios a través del cumplimiento de una norma o de un precepto, ¿sí? Y la fe o el miedo, ¿sí?, se basa en la obediencia por miedo a la consecuencia. Entonces yo obedezco porque siento miedo a tener una pena, a recibir un castigo, ¿sí? Y lo puedo llamar fe. Pero tenemos que ser cuidadosos porque cuando miramos estos aspectos hay una línea muy delgada cuando nosotros hablamos de ese tema y queremos equiparar nuestro comportamiento, ¿sí?, a hacer lo que Dios dice, pero lo hago por obligación. O creo en Él y actúo, pero porque tengo temor a lo que pueda recibir como castigo de Él. Eso es lo que la mayoría del mundo, por ejemplo, inclusive hasta condena. Porque escuchamos frases de personas que dicen, pero es que como Dios permite, ¿sí?, que esto pase. Y si tú no haces esto, entonces vas a ser condenado. Ahora, dice la palabra que si no creemos en Él, seremos condenados. Pero nos permite ver una vida que llevamos como consecuencia de nuestras acciones. ¿Ok? Nuestras acciones nos llevan allá, pero cuando mi intención es obedecer al Señor por obligación, Dios no quiere eso con nosotros. Entonces, Dios nos dice aquí, vamos a leer en el libro de Gálatas 3, 10, 13. Capítulo 3, versículos 10 al 13. Dice así: pero los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo la maldición de Dios, por el que la Escritura dice: maldito todo el que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos que están escritos en el libro de la ley de Dios. Queda claro entonces que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley, ya que las Escrituras dicen: es por medio de la fe que el justo tiene vida. El camino de la fe es muy diferente al camino de la ley, que dice: es mediante la obediencia a la ley que una persona tiene vida. Eso dice la ley. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley cuando fue colgado en la cruz. Cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, pues está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Aquí nos dice claramente que depende de la obra de Cristo. Así es de que el cumplimiento de la ley simplemente es algo que nosotros debemos hacer, pero no por obligación. Ya por la gracia entendemos que ese cumplimiento es por amor a Cristo. Porque reconocemos que no podemos ser perfectos. Y el que, como dice aquí, se pone a cumplir la ley, no podrá. Y maldito será. Esta es una palabra fuerte y me parece a veces difícil de comprender. Pero cuando nosotros estábamos en el mundo y no conocíamos a Dios, nos costaba trabajo entender este concepto. Porque pensábamos, y como algunas personas profesan, cumple esto, haz esto, y Dios te mirará. Me acordaba de allá en Monserrate. Hay un sitio que se llama El que peca y reza empata. Me llamó la atención. Y creo que es un sitio donde venden morcilla y chorizo y todas esas cosas. Me imagino que la intención es decir: vaya, deleítese.
y después rece y ya, Dios lo sanará, algo por el estilo. Fijémonos cómo esas ideologías del mundo están lejos de la voluntad de Dios. Voy a mencionar rápidamente, aunque no está aquí en la gráfica, pero después, bueno, lo voy a incluir. ¿Qué significaría obedecer por fe? La obediencia por fe, ¿sí? Amar a Dios, la principal motivación que tú tienes es obedecer, debe ser el amor que le tienes al Señor. Es ese amor la motivación que tienes para obedecer. No es mi obligación, no es que yo tengo que cumplir. No, es el amor y el verlo a Él, queriendo para mí el mayor bendición. ¿Qué otra cosa puedes hacer? Fortalece tu relación con Él a través de la oración y el estudio de tu palabra. La mejor manera de conocer a Dios es estudiando su palabra, estando con Él todo el tiempo. Busca la guía, su guía, ¿sí? Para entender y actuar conforme a su voluntad. Y confía en que Él tiene lo mejor para ti, incluso si esto implica algún sacrificio para ti, o de pronto pasar por algunas cosas, o tener que modificar actitudes tuyas. Amar y perdonar es otra cosa que puedes hacer. Ejerce perdón. Perdona a aquellos que te han ofendido, pero también pide perdón cuando seas tú el ofensor. A veces miramos solo de aquí para allá. Tenemos que mirar que es igual. Reconoce que la obediencia es un proceso, no es algo instantáneo. Y tú entras en un proceso de querer agradar al Señor. Tienes que ir modificando, tienes que ir paso a paso. Y el Señor comprende eso no es una fórmula instantánea. ¿Qué resultados tenemos de esa obediencia? Un crecimiento espiritual. O sea, nuestra relación con Dios se vuelve intensa. Y como decía el Señor Jesucristo, mi Padre y yo somos uno. Y Dios quiere que su iglesia sea uno con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, ese es un resultado de obedecer al Señor por fe. ¿Qué más obtenemos? Paz y tranquilidad. Porque cuando hacemos las cosas a nuestra manera, no tenemos satisfacción y a veces nos vemos frustrados, ¿cierto? Es que yo quería hacer esto, pero no. Cuando tenemos a Dios en el corazón, a pesar de las dificultades, sentimos paz y gozo. ¿Qué otra cosa tenemos? Un propósito de vida. El conocer al Señor y obedecerle al Señor nos da propósito para vivir. Cambia nuestra situación, cambia nuestras perspectivas, cambia nuestras relaciones, cambia la forma en que hablamos, que pensamos, en que decimos. Tenemos una protección divina. Cuando conocemos al Señor y queremos obedecerle, Dios estará protegiéndonos, estará guiándonos, estará diciéndonos qué hacer. Y eso nos apartará de muchos peligros, de cosas que están ahí pero a veces no vemos, o a las que nos metemos, ¿sí? Aún teniendo conciencia, pero lejos de la voluntad de Dios. ¿Sí? También tenemos bendiciones y prosperidad. Él nos hablará en su palabra de la familia, el trabajo y cómo debemos comportarnos allá, cómo debemos actuar. Y esto es un resultado de la obediencia por fe. Vamos a pasar a un tercer punto, sí. Bueno, y estamos hablando de ritualismo, un ritualismo vacío. Voy a leer para esto lo que dice en el libro de Oseas, el capítulo 6 y versículo 6. El ritualismo es algo parecido al legalismo, ¿sí? O a la fe por miedo. Dice así Oseas 6:6. Quiero que demuestren amor, no que ofrezcan sacrificios. Más que ofrendas quemadas, quiero que me conozcas. El Señor Jesús
citó estas mismas palabras. Vamos a mirar en el libro de Mateo 9:13 y miremos cómo lo dijo el Señor. Dice, luego añadió, ahora vayan y aprendan el significado de la siguiente escritura. Quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios, pues no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. La voluntad de Dios se enfoca más en el corazón. Así que uno puede mirar a personas haciendo ciertos ritos, ¿cierto? Por ejemplo, bueno, uno ve en Monserrate gente subiendo de rodillas. O ve personas haciendo ciertos actos, poniendo altares o colocando cosas. Pero lo que quiero resaltar aquí es lo siguiente. Ritos hacemos todos. Pero si tu corazón no está en alabar al Señor, en exaltar su nombre, en reconocerle a Él, ese rito se vuelve vacío. No tiene sentido. ¿Ok? En eso es que tenemos que meditar. Porque sí hacemos cosas para el Señor, pero debemos tener primero a Dios en el corazón. Voy a mirar otro cuarto punto. Y es esa intención de buscar un reconocimiento, ¿sí? O ser exaltado. Hacer cosas para Dios con el propósito de magnificar a un individuo o recibir alabanza de los hombres en lugar de glorificar a Dios no es la voluntad del Señor. De hecho, muchos predicadores se han visto enfrentados al hecho de que van y llevan la palabra y son reconocidos en una congregación. Pero de pronto van a un lugar donde nadie los conoce y si no reciben una retroalimentación puede causar cierta molestia, puede causar cierta frustración. Entonces, aún predicando la palabra, podemos caer fácilmente en ese tipo de actitudes. ¿Sí? ¿Cómo le puedo robar la gloria a Dios? ¿Sí? Aquí hay varias frases que me invitan a pensar en cómo puedo estar yo cayendo en eso. Dice, quiero glorificar a Jesús, pero también quiero gloria para mí mismo. Me gusta ser reconocido, pero escondo mis pecados en mi afán de ser afirmado. Esta parte es bien delicada, porque a veces tenemos una imagen, ¿cierto? Queremos proyectar una imagen y decimos cosas, ¿sí?, que agradan a Dios, pero mi vida puede estar llena de pecado o haciendo cosas que desagradan a Dios. Y eso entra en un choque tremendo, ¿cierto? Entonces Dios me invita a pensar en eso. Me causa amargura cuando Dios usa a otras personas, ¿sí?, para su obra. Así como le pasó al profeta Elías, ¿cierto? Que, ¿sí?, Dios le dio un poder y su palabra y tal, y después vinieron una amenaza y ¡chum!, se fue. Y él se sintió despreciado y como alejado, ¿cierto? A veces nosotros sentimos envidia. Yo la he sentido. Me cuesta trabajo admitirlo. Pero digo, como fulanito sí, y yo no. Y entonces Dios me dice, no, Dios, yo te uso, ¿sí?, conforme a tu voluntad. A mi voluntad, dice el Señor, ¿sí? No es como tú piensas, es como el Señor quiere usarme, ¿sí? ¿Cómo más? Me preocupo por mi desempeño en público más que por mi devoción en privado. ¿Sí? Sí, la imagen. Muchos de nosotros vivimos de la imagen. ¿Sí? ¿Cómo me voy a ver? ¿Cómo me ven los demás? Pero en privado, a veces no oro,
a veces no estudio su palabra, ¿sí? En mi casa me ven diferente a como me ven en la iglesia. En mi casa me conocen y dicen, este habla bonito allá, pero aquí, ¿sí? Expreso mi deseo de que Jesús lo sea todo, pero mi deseo es ser alguien, eh, alguien, ¿sí? Y esto a veces entra en conflicto, porque el querer ser alguien me lleva a hacer cosas como vanidades, pensamientos, ¿sí? Y entonces hay una rivalidad entre lo que Dios quiere de mí y lo que yo quiero de mí. Y entonces le podemos robar la gloria a Dios en todas esas cosas. Parecen detalles insignificantes, pero creo que muchos de aquí hemos vivido estas cosas. Además, lo vemos en otras personas y en el mundo. Conocer esto inclusive nos lleva a hablar con esas personas de lo que Dios quiere. Por eso es tan importante mirar esto. Un quinto aspecto, que es seguir la propia sabiduría en lugar de la guía divina. ¿Sí? Vamos a leer para esto lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios 3:19. Dice así: porque la sabiduría de este mundo es necedad para Dios, pues está escrito, Él prende a los sabios en su propia astucia. La palabra sabiduría tiene muchas connotaciones para el hombre natural. Normalmente sabio se asocia con el que sabe mucho, ¿cierto? Con el que se las sabe todas. Le hacen cualquier pregunta y tiene una respuesta para todo, ¿sí? Sea mala o sea buena, pero sabe mucho. Y el mundo alaba eso. El hombre alaba eso, ¿sí? Y el que se siente alabado por eso, entonces se exalta, ¿sí? Pero la sabiduría de Dios es totalmente diferente a esa sabiduría terrenal. Vamos a ver algunos aspectos aquí en esta gráfica, cómo es la sabiduría divina. Dice que la sabiduría divina es pura y es de lo alto. La sabiduría de Dios es pacífica, razonable, lista para obedecer. Y se obtiene confiando en Dios y pidiéndola. En el libro de Santiago dice que si tú no tienes sabiduría, pídela a Dios y Él te la dará. Él te la dará. La sabiduría de Dios es aquella en el que Dios te da su pensamiento y tú actúas conforme al pensamiento de Dios. Si tú no actúas y no haces lo que Dios te dice, pues no eres sabio, porque finalmente puedes conocer a Dios, pero si no lo haces, pues es necedad, dice la palabra de Dios, se convierte en necio. Entonces esa sabiduría se manifiesta haciendo lo que Dios te guía a hacer. La sabiduría del mundo, como decía, pues es terrenal. Dice Dios en su palabra que es animal y diabólica. A mí me causa curiosidad, por ejemplo, que hoy en día, para darle un tinte de seriedad a cualquier cosa que el hombre diga, lo llama científico. ¿Lo han visto? Le ponen título de científico. Es que los científicos o la ciencia lo dice o se ha probado tal cosa, ¿sí? Puede ser cosas que uno ve en este mundo tan desviadas de la voluntad de Dios que uno dice, pero escucha gente diciendo, como es científico, entonces es cierto. Y le dan esa connotación de verdad. Ese tipo de sabiduría no es la sabiduría de Dios, ¿sí? Tenemos que ser muy cuidadosos cuando escuchamos algo, ¿sí? Porque tenemos que evaluarlo conforme a lo que Dios dice. Tenemos que mirar si es cierto. Hoy en día la verdad es tan relativa que hasta la palabra verdad
casi que desaparece, ¿cierto? Entonces, debemos tener cuidado con, con esta parte de la sabiduría. La voluntad de Dios es que abandonemos la sabiduría del mundo. Es totalmente vana y vacía. En su palabra nos insta a que todo lo que pensemos y hagamos busquemos cuál es su voluntad, porque de esta forma Él nos muestra cuál es el camino a seguir. Quiero que leamos Proverbios 3, 5, 7. Este versículo o estos versículos nos hablan dice así, 3:5. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate de Él. En estos 3 versículos hay una palabra que se repite y es: ve al Señor, confía en el Señor, busque al Señor, ¿sí? Que Él te muestre. En otras palabras, como dice otro versículo de la Escritura, lejos de Él, nada podemos hacer. Cuando estemos discutiendo de pronto con alguien sobre estos aspectos, o bueno, discutiendo no, sino de pronto tratando el tema, tenemos que llevar a esa persona a que busque al Señor, a que le pida sabiduría a Él y dependa de Él. Si no es así, la palabra de Dios dice, esto es vacío, todo pensamiento de hombre es vacío. Bien, por último, vamos a mirar otro aspecto que los hombres hacen y tiene que ver con este, y es la oración. Esta parte de la oración dice, muchas personas oran, ¿sí? O de pronto rezan, repitiendo cosas en las cuales a veces no hay un sentido de lo que se está diciendo. Y creo que es este aspecto el que el Señor resalta aquí. ¿Sí? ¿Por qué? Hay varios versículos en la Escritura que hablan acerca de la condición del que ora. Y dice que Dios no escucha estas oraciones. Ahora, aquí la invitación es a pensar cómo estás orando. Por ejemplo, orar pidiendo cosas que van en contra del bienestar de los demás. Y uno ve de pronto personas que piden eso: Señor, haz tu justicia y que a fulanito le vaya mal. O de pronto hacer oraciones si yo estoy en desobediencia. Y soy consciente de que estoy desobedeciendo al Señor. ¿Sí? Pero hago oraciones a Dios y no le pido perdón, sino oro tal vez con la intención de que el Señor pase por alto lo que Él sabe y que yo sé, pero aún así quiero que Él haga lo que yo quiero. ¿Sí? O oraciones de los impíos, igual que los desobedientes, oraciones de quienes se oponen a la justicia. ¿Sí? Yo quiero mi justicia, pero no miro la justicia de Dios, que es más alta y más grande y más perfecta de lo que yo a veces pienso que es justicia. Oraciones de rebelión y soberbia. Yo conozco la palabra del Señor, pero en mi orgullo sigo pensando en mi forma. Sigo pensando en, debe ser así. Y a veces hasta cuestiono las decisiones que el Señor toma. ¿Sí? Y eso es soberbia. Una soberbia encubierta.
¿cierto? Porque es encubierta porque en nuestro corazón queremos esto, pero en nuestras palabras decimos otra cosa. ¿Quién puede ver el corazón nuestro? Dios. Él tiene ese poder. Dios nos conoce. Pero cuando nosotros estemos en una situación así, tenemos que evaluarnos. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Cuáles son nuestras verdaderas intenciones? ¿Sí? Bueno, y una última que dice aquí, oraciones blasfemas. Y pues hay una oración blasfema que es cuando uno habla en contra del Espíritu Santo y dice que esa oración no tendrá perdón. Hacer una oración blasfema, la blasfemia es negar a Dios, simplemente. Negarlo. ¿Sí? Podemos decir cosas, pero con esas cosas que digamos podemos estar negando al Señor. ¿Qué oraciones agradan al Padre? Agradan a Dios. El Padre nuestro es el mejor ejemplo. El Señor Jesús decía, cuando oréis, no hagáis vanas repeticiones, sino orad de la siguiente manera. Entonces, el Padre nuestro es un modelo de una oración que el mismo Jesús enseñó. ¿Sí? Uno ve y escucha oraciones, por ejemplo, en mi casa. Va una persona pues de la iglesia católica, porque pues venimos de una familia católica. Y a veces me pongo a escuchar lo que la señora le dice a mi mamá. Y aún hay una oración que ella dice que oramos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y de José y María, a quienes entrego el alma mía. Y me causa, no sé, escucho eso y digo, Dios mío, como decía Daniela ahorita en la meditación de la cena, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Y yo diría aquí, perdónalo, Señor, porque no saben lo que dicen. ¿Sí? ¿Cómo le entrego yo el alma mía a José y María? ¿Sí? Suena rítmico, ¿cierto? O sea, como con cierta rima, como cuando uno hace versos. Pero lo que yo estoy diciendo, realmente si no conozco a Dios, no tengo conciencia de eso que estoy expresando con mi boca. Ese es un ejemplo de esas oraciones que no deberían ser. ¿Cómo más puedo orar? Oraciones de alabanza, oraciones de agradecimiento, pidiendo sabiduría, por dirección y propósito. También por las dificultades. Estamos orando y aquí hay un grupo de oración, entonces ahora los jueves, ¿sí? Virtualmente, entonces pedimos unos por otros. Podemos compartir allí no solamente oraciones por las dificultades, sino también por alegrías, ¿sí? Por lo que Dios nos da, ¿sí? Oramos por crecimiento espiritual, pidiendo perdón, arrepintiéndonos de nuestros pecados. Esa es una oración que Dios quiere escuchar. Cuando fallamos, porque fallamos, aún queriendo ser lo mejor y agradar a Dios, fallamos. Pero Dios dice, cuando tú fallas, arrepiéntete y vuelve a mí. No te apartes, vuelve a mí. Es lo que Dios quiere. Bueno, hermanos, estos son los 6 puntos que quería. Y bueno, Dios puso en mi corazón poderles compartir esta mañana. Entonces, como conclusión, la fe en Dios y la humildad es fundamental. Si no creemos en Dios, todo lo que hagamos será vano y será más a nuestro parecer y podemos estar en contra del mismo Dios a pesar de que queramos agradarle. Entonces, lo más importante es conocerle y hacerlo con fe y humildad. Amor y compasión. Entonces, como veíamos, ¿sí? El amar a los demás, así como a Dios, se debía hacer sin buscar un beneficio propio, sino agradando al Señor. Obediencia por amor. El amor a Dios es la motivación principal
y el fundamento de que hagamos las cosas conforme a su voluntad. Si no le amamos a Él, seguiremos haciendo las cosas a nuestro parecer, con lo que ello conlleva. Entonces, no sentimos paz, no sentimos tranquilidad, enfrentamos consecuencias que a veces ni pensamos, ¿sí? Pero son derivadas de nuestras acciones y decisiones que tomamos. Por eso, lo mejor primero es pregúntale al Señor, pídele sabiduría a Él, que el Señor te guíe, conoce tu palabra, su palabra. Y por último, entonces veíamos un carácter y testimonio, ¿sí? Dice, adoptar el carácter íntegro, honesto, amable y compasivo. Estos son los verdaderos testimonios de la fe. Cuando nosotros, la imagen que tenemos es real y somos honestos, somos justos, amables, compasivos, entonces estamos dando testimonio al mundo de lo que Dios ha hecho en nosotros. Es solamente Dios obrando en nosotros. Entonces, tengamos en cuenta estos aspectos que hemos visto hoy, y si alguna vez entonces compartes con alguien y detectas este tipo de comportamientos, puedes con la palabra de Dios guiarlo para que esa persona entienda que debe tener una relación con Dios, para que lo que empiece a hacer esté acorde a la voluntad de Dios y no pensemos en hacer cosas que aparentemente son piadosas, pero que no agradan al Señor. Muchas gracias, hermanos, por su atención. Espero que pues hayamos aprendido mucho. Sé que muchas de las cosas que hablamos hoy, pues la mayoría las conocen, pero Dios siempre se encarga de estarnos recordando de que nosotros evaluemos cómo estamos actuando y que estemos siempre en una comunión con Él para que nos cuidemos de todas estas cosas. Muchas gracias, hermano. Dios los bendiga.